Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Y ya saben toda la letanía, todas las cosas. Pero no puedo negar que estoy aquí con mi buen amigo, el aprendiz de Quijote, el quitaranda ahí de la historia. Y para que vean que el compañero no solo es local, también es internacional, les presento a mi amigo y compañero Edison Miño de las Mercedes. Qué gusto, Ilis, qué gusto, amigos, compañeros, qué bien que estén con nosotros. Y ahora un tema muy importante. En la historia siempre es importante hacer un hilo de tiempo, que es una especie de análisis de coincidencias de personajes y hechos que se suscitaron en la línea de tiempo. Y hoy vamos por los santos padres de Roma, los santos papas de Roma. Porque, por ejemplo, comencemos preguntándonos para ponerles a trabajar, ¿quién fue el Papa y cómo se llamaba el Papa? Porque tiene un nombre muy conocido para los ecuatorianos, el Papa que estuvo en el momento, en el trono, cuando Colón llegó al Caribe y se encontró con la América pensando que estaba en la India. Y ya van a escuchar el nombre, porque aquí están. Y eso es interesante, que es lo que vamos a conversar, porque queremos saber, por ejemplo, los papas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya, todo eso. Vamos Eso a un montón aquí. de cosas. Recuerden que hay, ¿por qué le llevamos a este episodio los humos? Porque recuerden que hay después de cada elección se queman los votos que son escritos a mano, no es que hay una papeleta, aunque Diana Tamaín ofreció sus servicios para ser control Sí, electoral sí, del Concilio sí, sí. Vaticano. Entonces, Qué buen meme. Oye, debería estar la Diana ahí, ya debería estar allí, en la Capilla Sixtina, ¿no? ya, Espero que cuando llegue a la Capilla Sixtina entienda de qué se trata el tema. no, pero pronto ya debería estar encerrada. Que También sería lo primero. así es el protocolo. En el cónclave encierran en Sí, y uno de los detalles importantes es que leyendo todo lo que se escribe, porque yo creo que la historia de los papas es de la que más literatura se ha hecho. Recuerda que una de las películas, la novela y las películas que mayor generación ha provocado en cuanto a la difusión de técnica y al análisis del procesamiento de películas, tanto para guión como para contenido, como para tomas, es El Padrino 1, 2 y 3. En el 3 aparecen los últimos papas, que ya son conocidos de ustedes, ya van a conocer, de Mario Puzo, que es italiano, pero Mario Puzo contaba una anécdota en algún momento y dice, cuando a mí me proponen ir a trabajar para hacer el libreto, el guión de la película, de la novela que yo escribí sobre el padrino de la mafia, Vito Corleone, yo no tenía idea de cómo hacer un guión, no sabía para nada. Y entonces para la segunda parte de la película, la parte 2 de la película, son tres, a todo estudiante de comunicación social, a todo estudiante de cine, nos ordenan, nos obligan a ver las tres películas. Se consideran los mejores del género, tanto en estructura pero como guión, que es la parte que a mí me interesó siempre. Y la anécdota es que cuando Mario Puzo dice, me pide el director que vaya a hacer yo que lea algo de guión, porque nos enredamos mucho en los guiones, fue muy alborotado. El principal, Marlon Brando, además por su carácter, improvisaba mucho y dejó el guión y la novela le dejó en soletas, pero sí llegamos a tener el contenido de la novela. Así es que para el segundo tiempo fui y compré libros sobre guión. Encontré uno que me recomendaron y me dijeron, vaya, estúdiate este. Cuando abrí la primera parte, en el prólogo decía, para la primera recomendación del autor, la primera recomendación que debo hacerte es leer El Padrino de Mario Puzo, porque o sea, Mario Puzo dice, me he matado de la risa, porque yo no tenía idea y me recomendaba a mí como el guionista. recordemos que el papado ha sido una institución desde el 435 después de Cristo. Y aquí viene por qué también escogimos este título de los unos. Por Atila el Uno.
Ya, recordemos, no recordemos, porque no es que estuvimos ahí, pero aproximadamente en el 452, cuando Atila el Humno decidió, marchó sobre Europa, marchó sobre Europa, destrozando y acabando con todo lo que podía. Recuerda cómo era el sistema que ellos tenían. Atila el Huno, ¿qué hizo? Perdón, ahí fue León primero en las cercanías de Roma, se acerca en esa época y le dice y se acerca a Atila. La leyenda cuenta que León primero en esa época, León se acercó, conversó con el gran demonio, el líder de la Horda de Oro, y les dijo, no ataques. Y Atila, al ver tal poder de convencimiento, que León fue el primero de los 3 papas que se llamaron el Grande, que tuvo el mote del Grande, como Juan Pablo II, el papa viajero, él fue el papa el Grande, decidió no atacar. Y desde entonces se asume la santidad del papa. Claro, claro. Porque además Un se milagro, supone ¿ah? que al ser el sucesor de San Pedro, de Pedro, la piedra sobre la que construiré mi iglesia, cuando Jesús le dice en las escrituras, que son escritas después de la muerte de Jesús y después de la muerte de los apóstoles, se supone que es el sucesor de los apóstoles, el papa elegido de distintas maneras, porque esto del cónclave, que conclave significa con llave, se encierran en la Capilla Sixtina, ya muy tarde en la Edad Media, porque antes era designado a dedo por reyes y porque era la autoridad moral del Papa era muy importante por la dominación católica. Pero quería hacer un paréntesis porque algo muy importante de Atila, que no hemos sido muy justos con él porque lo que tenemos es que era un bárbaro, pero en No, realidad tiene, sí, tiene, o sea, el hecho, es un sabio realmente, sabía de astronomía, sabía de geografía, conocía de historia, diplomacia, hablaba, sí, estrategia, sí, 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 era sí, sí, políglota. Ay, y sí, sí, algo, sí, algo que, médico inclusive, curaba las heridas de sus hombres, como pero un todo detalle buen muy guerrero, importante, como todo importante, es que tenía un asistente. Y a sus asistentes les enseñaba una frase. Eso está en sus escritos. Cuando él daba una orden, por ejemplo, a ver, vamos, da la orden de que mis hombres asalten esa colina y tomen esa colina. La respuesta a la orden que daba Atila tenía que ser hecho esto está. está Directo, o directo, o sea, sea, no que voy ya vamos a ver cómo, no. Atila decía, tomen esa colina y el lugarteniente respondía, hecho está. Así tiene que ser. sí, pero es que el problema es que muchos líderes piensan que tienen el carisma, el talento, el conocimiento del que en vida fue Atila, que aunque ustedes no lo crean, que Tito es la creación, Atila fue el regente del imperio terrestre más grande de la historia Sí, de la humanidad. O sea, que Gran Bretaña es España, el imperio más grande, no, está bien. Gran Bretaña fue el imperio más grande, sí, igual que en España, un imperio donde nunca se ocultaba el sol, es cierto, terrestre, metro por metro, kilómetro por kilómetro, legua por legua, la medida de superficie o longitud que prefieras. Atila empezó en China, se tomó todo Rusia, Irán, Persia, India. Eso era un imperio. Y Atila, aparte de políglota, astronomía, que era una ciencia, también era músico. O sea, alguien preparado y culto. ¿Qué significa esto? Cuando quieras conquistar el mundo, empieza preparándote, conquistándote a ti mismo. claro, preparándote. Sí, sí, además una estratega, ¿no? Porque derrotó a ejércitos muy poderosos. Y uno de los detalles muy importantes es que, si bien él no es el que descubre, sí son sus pueblos y sus soldados los que descubren lo que se llamó el bocado de hierro. Una de las maneras de gobernar la montura, la cabalgata, porque los hombres de Atila eran muy buenos guerreros montados. Disparaban y lanzaban Arqueros, flechas arqueros a caballo. sí, cabalgando.
a la velocidad del caballo en el que iban. Y entonces lo que él encontró fue que normalmente se les ponía el freno en la brida, en la boca de cuero o de madera para poder frenarle, y eso no lastimaba la boca del caballo para frenarle o para ordenarle que salga. Él encontró, y fue la manera como dominó Europa, lo que iba a ser Europa, luego de venir lo que tú dijiste, es decir, había conquistado ya toda el Asia y toda la Europa del Norte. Y entonces lo que viene a hacer es el control del bocado del caballo, que en la brida lo que hacía es al frenar, el caballo se frenaba de golpe y el arquero podía hacer blanco. Es decir, todos esos detalles son muy importantes porque ya nos estábamos hablando nos estábamos hablando de los papas. Y esto es importante porque lo que tú contabas son esos encuentros. Entonces, ¿quién es el papa que no se entera de que se ha encontrado, Colón ha encontrado unas tierras nuevas? En principio pasó un par de, unos 15 años, entre una década y 15 años, en la que había la confusión de si son o no las Indias, pero ya en la intelectualidad de Europa se sabía que no eran las Indias, porque ya el propio Colón ya está descubierto que el propio Colón sabía que había algo en el medio y que no eran las Indias. Entonces, ¿por qué te digo? Porque lo que tú decías, los imperios se hicieron de la mano de los papas, de la Iglesia Católica. Y entonces, el momento que se encontró América, había una batalla por ser el papa, porque iba a ser el papa de las nuevas tierras descubiertas. Claro. Antipapas. Antes que me olvide, un gran saludo a Chivi Torres Ortiz. Saludos, Ilich, desde Guayaquil, ya somos internacionales. Bueno, y quería darles el nombre del papa porque hay dos papas muy seguidos en 1492 y en julio de 1492 llega Rodrigo Borja, Rodrigo de Borja, de los Borja y de los Borgia, de la familia de los Borja, de los Borgia, pero que luego se españoliza y se llama Borja. De hecho, en la lista más, la lista más básica que está en Wikipedia, cuando ustedes pueden entrar a Wikipedia, en la lista de papas le ponen Rodrigo Borja. De hecho, así está en varios estudios y libros muy difundidos, se le conoce como Rodrigo Borja, al papa que está presente cuando Colón descubre América. Aquí viene un detalle. Rodrigo Borja o Borgia, ¿qué será para el canguro Borja? Se llamaba Alejandro VI porque a mí, y aquí también quiero hacer un paréntesis, me llamó siempre la atención, porque yo vengo de una militancia en la izquierda y cuando entrábamos a la militancia de izquierda, una de las cosas llamativas que nos hacían los compañeros era primero taparnos la cara con capuchas o con antifaces para evitar la delación que podría haber de agentes infiltrados. Pero no éramos nosotros los primeros, esto se ha hecho en toda la humanidad, taparse los rostros. Todas las organizaciones, también en la derecha. Sí. Y cambiarte el nombre. Una de las maneras era cambiarte el nombre. Entonces, a mí siempre me llamó y nos ha llamado la atención a los historiadores, ¿por qué los papas no usan su propio nombre con el que fueron bautizados? Porque supone que son bautizados y se cambian de nombre. No sé por qué razón se cambian de nombre. Y claro, el papa Rodrigo Borja fue Alejandro VI. Pero recordemos algo, querido Edison. Los reyes, las monarquías, también cambiaban de nombre cuando se tomaban posesión como reyes. La excepción es Carlos III, que solo le puso un número, Felipe VI, o sea, solo aumentaron números. Sí, pero los Luises de Francia que terminan con Luis XVI decapitado, por ejemplo, son seguiditos, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, de hecho el 14, el Rey Sol, como le ordenaba que le digan, es el que construye Versalles. Es impresionante estar en Versalles, es increíble cómo hicieron todo eso. Un detalle, no tiene baños. Cuando entras a Versalles, si quieres ir al baño, tienes que ir a la entrada, donde pagas la entrada, donde te hacen entrar, porque todo Versalles, todo el castillo no tiene baños, le dejaron original, pero tiene unas chimeneas en donde entran dos, yo entré con mi esposa parados dentro de las chimeneas de las habitaciones, pero porque los baños no eran costumbre, pero esa construcción se replica en Madrid, en el Palacio Real, en Madrid y en Moscú.
se replica, y también en Londres, porque era una construcción. ¿De dónde iba la plata? ¿De dónde? De América, de las riquezas de América. Por eso era importante ser papa, el Santo Padre en Roma. Santo Padre, quien controla las llaves del paraíso tiene asegurado el cielo. Y entiendes el cielo por el poder terrenal. Más allá de todos los detalles de humildad con que está investido el Papa, ¿no? Porque se supone que uno de los detalles más importantes es que te ponen las sandalias pobres del pescador, que era Pedro el primero. Entonces le ponen, pero Benedicto XVI, y hay otros papas que se bañaron en oro, se bañaban en oro, Usaban los se zapatitos rojos. exageraban, eran gerentes de banco, lavaban dinero, compraban Bueno, edificios. hablemos de algo que según la BBC nos pone en contexto. Actualmente existen 135 cardenales que son los que ya están encerrados hoy en esto. Una regla que yo vi cuando eligieron a Benedicto XVI, no, cuando quedó como Papa emérito Benedicto XVI, cuando eligieron a Francisco, es que había una regla, y la regla era la siguiente: los cardenales pueden tener todas las votaciones que quieren, hasta por 60 días. A partir del día 61 se suspende agua, comida. Comida, sí, por una, sí, sí, ya les pasó antes que pasaron como 3 o 4 años sin poder elegir el Papa, porque además era la disputa, a ver, perdón a los católicos, creyentes y seguidores, pero era la disputa por el poder político y económico que tenía el ser Papa, como decía Illich, Vamos, ese en la poder. historia en la historia de la humanidad, del Vaticano, mejor dicho, han habido ocasiones en que han habido 2, 3 y hasta 4 papas al mismo tiempo. Además era general de ejército, no era comandante de ejércitos. Los papas eran comandantes de ejércitos y aparte mediadores morales entre los reyes, que por ejemplo es lo que no le gusta a Enrique VIII de Inglaterra, cuando Cuando no en la sucesión seguida de esposas decapitadas que él tiene, quiere divorciarse de la Catalina de Aragón, que es el acuerdo con España para no entrar en las guerras y toda la pendejada, y dice, ya, me cansé de esta señora, necesito casarme con Ana Bolena, que es la más brillante de las esposas. Ana Bolena, hay que leerle la biografía. Yo les recomiendo, vayan como personaje y lean la biografía de Ana Bolena, vale la pena. Vale la pena perderse unas 3, 4 horas en la vida de Ana Bolena. Pero cuando quiere hacer esto, luego termina Ana Bolena también decapitada, ¿no? Igual acusada cualquier cosa. lo que hace es crear la iglesia anglicana, rompiendo con la iglesia católica, erigirse en la máxima autoridad de la iglesia anglicana, porque el Santo Papa en Roma no le quiso dar el divorcio de Porque Catalina de Aragón. el Y gobierno, él dijo, el reino de España no quería si tú darle. no me das el divorcio, creo mi propia iglesia, más o menos como el presidente actual, ¿no? La constitución, mira, esa constitución me molesta, yo voy a poner mi vicepresidenta. Esa vicepresidenta no me gusta, yo voy a poner la mía. Más o menos así, para que vean que no hay No, no así, creatividad. no. Para ahorrar divisas, en vez de mandar los dineros a Roma, se quedaban en Gran Bretaña, en Londres, Ajá. en la City. Y bueno, y luego viene también todo el proceso, porque de ahí viene todo el proceso de vinculación con lo que era América, Estados Unidos, especialmente cuando las colonias, el efecto de la sucesión, porque la sucesión, papá, la sucesión de los reinados, lo que tú señalabas, era una sucesión a cuchillo limpio. Perdóname, Al más los puro estilo reyes, vikingo, pero sucio. Alma, sí, sí, sí. Era, o sea, No es que yo eran siempre belicosos. me he peleado con los historiadores o con los aprendices de historiadores cuando dicen, pero es que en América sacrificaban gente, oigan, ustedes se mataban a cuchilladas, ustedes encerraban a las madres a la madre de Ricardo II, de Ricardo III, que es Ricardo Corazón de León, antes de irse a la última cruzada, le encierran en un castillo en Aquitania, en la región del sur de Francia, porque ella era la reina de Aquitania y Anjou, dos regiones que Inglaterra tenía controladas sobre el sur de Francia, pero que solo accedían por mar,
porque estaba rodeada totalmente de los franceses, y entonces le dicen a la mamá para que no se pelee, le van y le botan en un castillo. Allí estuve, en el Y castillo de Blois, inclusive tengo una foto sentado en la silla administradora, pero estaba presa esa mujer, yo no la te voy a más decir esto en la corona española con Juana la loca, y le pongo que, entre comillas, ya que fue hombre, qué una injusticia. herejía brutal, Pobre Juana, qué injusticia, oye. Juana de Castilla. ¿Ya? Entonces, tenemos ese timo y tenemos, no, es que en países, es cuando la clásica historia, todos los países que fueron colonizados por Gran Bretaña han sido prósperos, tan prósperos como Jamaica, pero tienes un ejemplo, Jamaica, San Inés, y podemos citar un montón de colonias en África donde las masacres, las guerras, La, la, las y Filipinas. muchas de ellas bendecidas y censuradas por el papa de turno. Sí. O sea, por eso era importante el tema cuando conversamos con Illich y planteamos este tema, porque el Papa, más allá de la influencia moral, o sea, la influencia ética que tiene sobre el catolicismo, tiene una influencia moral sobre el mundo político. Y de hecho, por ejemplo, luego de lo que les cuento de Mario Puzo, que él llega a ser la tercera parte, el Papa que muere en la novela, en la tercera parte, en la tercera película del Padrino, es Juan Pablo I, que dura un año, digamos No, un mes, me- menos de un mes, desde- claro, dicen que asesinado y todo, pero ahí se rompe algo se rompe. El momento en que Mario Puzo cierra su trilogía de películas en la novela con la muerte del Papa, porque el hijo de Capone, el hijo del capo, Corleone. de Corleone, el hijo quiere lavar el nombre de la familia y quiere que sea ya, y entonces le ocurre que debe tener la indulgencia y el perdón del Papa Juan Pablo I. Y cuando no dice la novela, no dice ni la película Juan Pablo I, es del Papa. Pero cuando llega, hace una donación y al hacer la donación, el Papa es asesinado, el Papa muere. Pero ¿qué pasa en la realidad? El Papa Juan Pablo I fallece y de inmediato se rompe una tradición que había durado siglos, no era la primera, ya se habían elegido. La orden, aunque no estaba escrito, es que los papas elegían solo de los cardenales que vivían y administraban las iglesias de Roma, de Italia. No podías salir de Italia. Roma. Exacto. Pero tenías que estar en el territorio italiano que terminaba administrando el país más pequeño del mundo, el estado que es como estado, ¿no? Porque hay más pequeños, el de el Vaticano. Y entonces se elige en un cónclave que tiene mucho de político al señor Carlo Botigla, que es proveniente de Cracovia, de una ciudad comunista, de la Polonia comunista. Lo eligen en 1978 y según acabo de ver la lista, es el segundo papa que más duración tiene en su periodo de administración. Pero él es que, junto con Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, derrotan y acaban con el comunismo, porque Y recuerden que el primer levantamiento que se hace contra el comunismo no es en Berlín, en la Alemania dividida, es en Cracovia, es en la ciudad donde ahí se crea el sindicato Solidaridad que lo preside Lech Walesa, un dirigente de un bigotote grandotote, y allí comienza claro, y ahí comienza la revuelta, y el Papa va varias veces, el Papa va varias veces a auspiciar y a apoyar, acuérdate tú, al movimiento Solidaridad, al sindicato pero la Solidaridad. logística que le prestaban a Lech Walesa, la logística, era proporcionada por las órdenes religiosas católicas. Así es, señor. Ya, ahora, seamos honestos. Gracias a mi amigo Edison Miño, él me explicaba que acá en Ecuador teníamos dos senadores, ¿era, no? Sí, designados por la iglesia. Designados por la iglesia. O sea, no había elecciones. Esos dos son nuestros. Esos dos votos son nuestros. Se acabó. Y había inclusive, había el fuero de clerical. Ajá, ajá. O sea, el poder de la iglesia, por eso cuando dije, el que tiene las llaves del cielo domina el cielo.
La llave del paraíso domina el cielo. Es por eso. El poder de la iglesia, llámala católica, anglicana, ortodoxa, etíope, como te apetezca. Somos de América, nos tocó el catolicismo. Nos tocó el catolicismo. Ay, que en Estados Unidos son más brillantes porque son protestantes. Una de las órdenes más poderosas en Estados Unidos, adivina, es la Iglesia Católica, Sí, con más de pero además 30 millones de suscriptores. recuerda que el desarrollo, el progreso de Estados Unidos se basa en las mentes migrantes, ¿no? Solo para nombrar al propio Albert Einstein y a von Braun, que es el cohetero de Hitler, el del bigotito, le perdonan la vida, los aliados le capturan a von Braun, le perdonan la vida porque luego ya vamos a hacer un programa sobre el tema para contarles la historia de cómo pensaba von Braun. Solo les adelanto, von Braun dice en una de sus biografías, yo solo me imaginé viendo una bala. Cuando vi una bala, le planté sobre mi escritorio y vi que la bala tiene un cuerpo que sale disparado y en la punta tiene una cabeza que es con lo que se hace daño. Entonces, a mí solamente se me ocurrió crecer las proporciones. Una bala en mi escritorio tenía este tamaño. Yo lo que hice es construir cohetes de más de 10 metros de alto y poner en la punta bombas que vayan y caigan y exploten. Y a la NASA le contrata a Von Braun para que sea el cohetero de la NASA, bueno, todavía no había la NASA, sino del sistema de lanzamiento de cohetes, porque le dicen, si la bala tiene un pedacito de plomo que es el que mata, si las bombas de la Segunda Guerra Mundial que creó Von Braun son las que matan con todo este relleno que tiene asesino, ¿por qué no ponemos gente para que se vaya al espacio? Y así, o sea, les adelanto porque es genial. Y ese pensamiento le permitió seguir con vida a Von Braun y de ser el cohetero de Hitler, terminar siendo el cohetero de la NASA. Y volvemos al tiempo de la Iglesia Católica. Cuando Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio, la pregunta que le hizo el secretario general, ¿puede ver a Dios? ¿Viste a Dios? Así es. ¿Viste a Dios? ¿Viste a Dios? Entonces, sí, esa es una pregunta famosísima en la historia hoy, porque todo el mundo al saber, cuando cree, cuando ve, tiene esperanza o quiere pedir algo, ve arriba, pero en una esfera no hay arriba, pues, o sea, no, todo lado es arriba. No hay arriba y no hay abajo, ni izquierda. Claro, ni entonces, pero lo primero, sí, es una de las preguntas que no sé por qué no se ha difundido, así como el de el paso pequeño para un hombre y más grande para la humanidad. Deberían. Un pequeño paso para un hombre y un gran paso para. Comandante Gagarin, ¿vio a Dios? No hay nada, no hay nada. No hay espacio, está todo oscuro. Bueno, el hecho, quería poner dos parangones, ya que estamos en el tema de esto. Un papa dividió Sudamérica. Recuerden ustedes que hay una competencia entre los imperios y los reinos de España y Portugal. Entonces, Portugal, Inglaterra y todo. A ver. Un ratito, los españoles no pueden ser dueños de todo. Entonces, Inglaterra empieza también, lo que decías tú, a mandar sus adelantados, que eran los piratas, con autorización, con patente de corso, con patente de corso, por eso se llama autorización para robar. Tenían autorización escrita del rey de Inglaterra para robar. Y se asientan en las islas del Caribe. Pero los portugueses dicen, vamos más allácito. Los españoles no están viniendo para acá. Por alguna razón, los españoles en Sudamérica se concentraron en los Andes, al litoral y hacia parte de la Amazonía, hacia donde caían las aguas. Pero, por ejemplo, en el Ecuador, los pueblos originarios de la Amazonía, y dicen que históricamente varios pueblos que no quisieron ser conquistados ni por los incas ni por los españoles se fueron a la Amazonía y no fueron conquistados nunca. Entonces a los españoles como que no les gustaba mucho la selva amazónica y entonces Portugal dice, por aquí voy. ¿Quién zanjó? ¿Quién puso los límites? Un papa. Esa sí no me la sabía. Esa sí no me la... Es la bula intercaetera porque los españoles dicen es nuestro. Ellos están hasta Paraguay. Llegan hasta Paraguay. Y entonces, cuando están allí, a ver, aquí nos vamos a matar. Ya hubo masacres entre ellos. Los portugueses a la fuerza
ya han bajado en las partes altas, en la desembocadura del Amazonas, normalmente hacia el delta del Amazonas, ya tienen asentamientos, y los bandeirantes que se llamaban, que eran sacerdotes con banderas de Portugal, del reino de Portugal. Entonces, los dos reyes, el de Portugal como el de España, dicen, aquí el único santo padre que puede tener la voz cantante es que el Papa nos diga qué hacemos. Y entonces el Papa emite una bula, la bula intercaetera, mediante la cual dice, de aquí al oeste hasta donde llegue es de Portugal. Y desde el Pacífico, los Andes, hasta el este es de España. Entonces, los portugueses se toman toda la Amazonía, pero los españoles ya tenían una muy fuerte presencia en lo que luego serán Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú, y no les dejan llegar. Detalle y detalle. ¿Te acuerdas que yo leí que León Febres Cordero trató de hacer, creo que estoy bien, o que fue Rodrigo Borja, cuando habló del arbitraje papal? Sí, señor. Fue el primero que le planteó al Perú que sea el Papa y el Perú se negó. El Perú se negó. Por una razón, porque nos asiste la verdad. El Perú siempre asaltó nuestros territorios. Y entonces el Perú siempre se negó como propuesta porque Rodrigo Borja planteó inclusive como tesis de campaña y luego la aplicó. Y se fue al Vaticano. Rodrigo Borja se fue al Vaticano y el Papa dijo, sí, pero no puedo interceder si no hay acuerdo de las dos partes. Y las dos partes no Y, quieren. Juan Pablo y no II quiere. era el Papa y me acuerdo Juan Pablo II. El político Juan Pablo II que sí intervino sancionando, acuérdate, a los sacerdotes salvadoreños y nicaragüenses que saludaban y apoyaban a las guerrillas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del Frente Patriótico Farabundo Martí del Salvador. A los dos les sancionó. De hecho, Ernesto Cardenal, el cura poeta, tiene unos poemas hermosos. Cuando llega al Vaticano, le reclama y le dice, usted, sacerdote cardenal, está muy involucrado con esas ideas que no me gustan mucho. Usted sabe, el Papa, el sacerdote Arnulfo Romero, el asesinado obispo de El Salvador, claro, cuando le matan al obispo, él le dice, mire, han asesinado a varios de mis compañeros, no se merecerán tal vez por andar en cosas que alejadas de la palabra de Dios, le dice el Papa Juan Pablo II a Arnulfo Romero, y luego llega acá y meses después le matan sicarios que ya es santo, ¿no? Es santo. Arnulfo Romero. Ya, entonces tendremos detalles del poder de la iglesia para cualquiera de los dos lados, porque recordemos al cardenal Spellman o al Papa de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Que también le acusaban, les decía que los papas también pecan por omisión, ¿no? Por silencio. Sí. ¿Qué es lo que le decían? ¿Qué papa fue el que estuvo cuando Hitler hizo lo que quiso? Pío XII. Pío XII. Y le acusaban de callarse, no, él no hizo nada, absolutamente nada. No hizo nada, no bloqueó, permitió muchas cosas. E inclusive de hecho, parte de la iglesia, de hecho, parte de la iglesia católica del sacerdocio europeo saludaba, ¿no? Hay fotos saludando. Claro, como Elon Musk. Como Elon Musk. Pero recordemos algo. Es un extracto del discurso que le dijo Pío XII, le dice a Hitler. Por mucho tiempo yo no entendí lo que usted quería. Ahora lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero es Pío XII cuando hace la homilía y termina la frase esa, paz a los hombres y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esa frase es de Pío XII luego del Holocausto, ¿no? O sea, 60 millones de personas asesinadas, se masacraron. Entonces, ahí sale esa famosa frase que se repiten en los eventos católicos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que las mujeres... Que el Papa que en la Primera Guerra Mundial en 1918, ¿estoy bien? No, estoy mal. Sí, claro, del 14 al 18. Del 14 al 18. Hubieron, si mal no recuerdo, dos papas. Dos papas, sí. Sí, ya. Que no hicieron mucho, ¿no? Que no se involucraron, ¿no? No se involucraron. Otros papas por omisión. Sí. Pero, por ejemplo, luego al terminar la Segunda Guerra Mundial, la influencia de los papas contra el comunismo
ahí sí va de la mano con Estados Unidos y Europa para acabar con el comunismo. Ahí tienen Paulo VI, por ejemplo, que es el que a Juan XXIII, que es el que le sucede a Juan XXIII, y a Pablo o Paulo. De hecho, en Quito hay varios colegios que se Paulo llaman VI. Paulo, pero en realidad es Pablo porque Juan Pablo primero escoge su nombre uniendo los dos últimos, Juan XXIII y Pablo VI. Entonces, los dos, coge él y se pone Juan Pablo I. Y luego Botigla, que es el que acaba con el comunismo, se llama Juan Pablo II, un poco escogiendo la sucesión. Y Ahora, claro, cuando, ¿viste las teorías de la cuando el... conspiración? Perdóname, Edison, ahí, discúlpame un cachito. La Dime, teoría de la conspiración. En los 21, 23 días que tuvo de pontificado o reinado, como quieras llamarlo, Juan Pablo hizo muchas reformas. Empezó a hacer unas reformas que en los edictos fueron censurados, brutales, a tal punto que llegaban a decir, no, nos va a matar, nos va a matar. sí, 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 y abre una investigación sobre el Banco del Vaticano, ¿no? Que es de uno de Sí, los primeros. los primeros que quiso tocar ese terreno sagrado. Del que era miembro el Ratzinger, ¿no? El cardenal Ratzinger. Que después se convirtió en Benedicto XVI, pero que Juan Pablo II adopta el nombre de Juan Pablo I con la mera finalidad de hacer olvidar a Juan Pablo I. Así es, señor. O sea, todo político. O sea, estaba muy, o sea, ese papa, ese cónclave estaba, yo creo que pensaron muy seriamente, porque mira que rompen una tradición de varios siglos, como 4 o 5 siglos, que no se había elegido ningún papa de fuera de Italia. Siempre era un cardenal dentro Pudo de haber sido Italia. de Tasmania, Sí, pero sí, como porque el estaba en propio, sí, Italia, sí, porque el propio Rodrigo Borja es de España, entonces no era de Italia, pero era administrador de Roma. Pero a Carlos, mira que el primer papa, rompemos la regla, al primero que nombramos no es de, por decirte, de París, no es de Madrid, no es Europa, de los la... No, no, franceses, no, no, es de Cracovia, Polonia, en el corazón del comunismo. Entonces, ay, con más los detalles que tú pones, había una intención política de ponerle a y Carlos Botín. recuerda que los papas normalmente son elegidos a partir de los 65, 70 años. Ahora, Claro, claro, igual tienen que en ser menos de hombres, 60. sí, 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 sí. De hecho, todavía no ha habido, hay la leyenda de la papisa, ¿no? De una papisa, de una mujer Sí, que fingiendo se hay disfrazó de muchos hombre, historiadores que eso nunca pasó. que nunca pasó, sí, 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 porque Pero hay una película, no hay una donde prueba fehaciente, mejor dicho. no, 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 no está registrado, no, No eso hay no es una verdad. prueba que digamos Sí, que sí, sí, no, sí, aquí la historia dice, no, no, no hay rastros. Se supone que era la hija de un monje, claro. Muy ¿ya? cercano al Vaticano, a la administración, y él Pero cuando enseña, le educa. sí, esas son las teorías. La Iglesia Católica no se ha caracterizado por ser muy cristiana, que digamos, pero Sí, así de como hecho, acabo de oírle a Sabina, ay, Sabina, a Sabina, Joaquín, si Sabina. le entrevistan y le dicen tu opinión sobre el Papa Francisco. Le dice, mira, voy a ser corto. Creo que es uno de los muy pocos papas que creen en Dios. Ese Sabina, comentario tenía, afilado, tiene que afilado. hacer una canción, tiene que hacer, ¿ya? Oye, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, aceptó y dijo que él hizo el saludo nazi, que él estuvo, Él inclusive fue usó parte de las juventudes el uniforme, fue así es, parte de la compañía antiaérea de Múnich. así es, él reconoce que fue parte de él. Claro, es Y que bueno, entonces su ahora renuncia, recordemos que él era alemán y claro, y era obligatorio ir vivía a y la vivía guerra, en claro, esa época, o sea, claro, claro, claro. lo que tratamos Pero, de pero además, Heller, por pero ejemplo. además en su administración se vuelve muy conservador, ¿no? O sea, es muy conservador porque regresó a las misas en latín, no obligatorias, pero volvió a pedir que, Si hubiera de hecho, hablaba en seguido latín. Mira, hay una anécdota muy importante entre los comunicadores sociales y los historiadores, porque el Papa, y esto es importante, cuando el Papa Benedicto XVI presenta la renuncia, lo hace leyendo el comunicado en latín.
y una periodista italiana que aprendió latín, una periodista italiana, le entiende, se queda callada y sale corriendo de la sala y envía la noticia enseguida y dice, renuncia, mientras los otros estaban esperando que dijo, venga, renunció en latín, o sea, un papa que además rompió otra tradición, los papas no pueden renunciar, no hay renuncia del papa. Sí, han habido 3 casos de papas. Pero él es uno, claro. Pero son históricos, ¿no? Los papas que renunciaron son históricos. Aquí no se esperaba. Pero él dijo, ya metí las patas en la administración, ya me fui muy al... Contra todo este poderoso lobby, porque recordemos, como dijo una amiga, ¿en qué segmento de la economía no hay mafias? Y aunque ustedes no lo crean, en la iglesia, llámala templo cristiano, como quieras llamarlo, hay mucho negocio. Y a Ratzinger le explota en su cara el tema de la pederastia, ¿no? La pederastia de la católica estadounidense. Y él la oculta, ¿no? Él la oculta, o sea, él se queda callado, o sea, sabe todo, pero se queda callado. Lo que no hace Francisco, que es el Papa Negro. Bueno, eso sí. Aquí es un buen punto. Verán, desde que existe la Iglesia Católica, para ir cerrando, la orden de los jesuitas, porque los jesuitas no es que es una orden. Ahí estaba leyendo algo. Para mí eran los 4 grandes: jesuitas, dominicos, franciscanos y lasallanos. Y lasallanos, sí, claro. Ellos eran los 4 grandes. Que además educan al mundo, ¿no? Son los que llevaban. Pero ahora, en este cónclave, según lo que leí, no tengo fuentes porque yo del protocolo católico, bueno, la mayoría de las religiones, sé superficialmente. Esto es una carrera, por si acaso. Saber todo eso es una carrera universitaria. Claro, se llama teología y dura 4 años, ¿no? 4 años. Y saber el protocolo del Vaticano, se les quedan como licenciados en Vaticanología. Claro. Y dura 4 años igual. Pero ahora hay 30 órdenes que van a estar en este concilio entre los 133 cardenales. ¿Y por qué escogen? Son leyes no escritas. Leyes no escritas. Tradición. Religión. Leyes no escritas en las que dicen que el Santo Padre tiene que ser mayor de 60 años. Porque se supone que a esa edad ya son lo suficientemente maduros. Realmente es para que no tengan un papado muy largo. Muy largo, sí. Yo quería hacer una relación del Papa Negro porque no es un mito. Se corrió el rumor de que cuando se elija al primer Papa Negro, que es por la túnica jesuísta, lo que pasa es que uno de los papas, por allá, por el inicio del descubrimiento de América, nombró al padre, a que nombre a Domingo Savio, que es el creador de la orden, le pide que cree toda la Academia Vaticana, o sea, que le dé estructura al pensamiento de la Iglesia Católica y le dé orden. Entonces ahí vienen ya muchos de los mitos, donde se hacen los evangelios, se desechan unos y todo. Él le pone orden al pensamiento y entonces ese papa, el papa que era nombrado, consultaba al otro papa, pero para diferenciarse, porque la túnica era negra, el papa se vestía de blanco. Y entonces decían que intelectualmente el superior de los jesuitas en toda la vida siempre ha sido un hombre muy culto, muy preparado, como su creador. Y entonces decían que en realidad quien gobierna, el papa atrás del trono, es el Papa Negro, porque se vestía de... Y cuando se elija a un jesuita, iba a desaparecer el mundo. Pues el primer papa jesuita, y de fuera de Roma, Francisco I Bergoglio, el padre Bergoglio. Así es que no se acabó el mundo ni nada, sino que más bien hizo una transformación muy profunda. Muy bien vistos en el sentido del latido corazón, porque de acá... Yo quería cerrar mi intervención con algo que es muy personal, pero es un detalle muy importante con mi padre, que de niño creía en Dios. Él quedó huérfano a los 6 años y ahí tengo yo relatado de lo que él me contó, de su vida muy dura. Hay un momento en que tiene mucha hambre, encuentra un crucifijo que tenía su tía le escondía la comida, le escondía el tostado, a veces un puñado de tostado, era todo lo que comía en el día. Era analfabeto y cuidaba animales,
de la hacienda donde vivían prestado en una choza que se caía, que tenía goteras, que se morían de frío. Y entonces un rato le pide al Jesús llorando que al crucificado, que igual que él está muerto de hambre y que le dé un tostado, y no le da. Y entonces se enoja mi padre y abandona la casa y le bota al crucifijo y cae dándole la espalda. Y él me decía que qué coincidencia, me dio las espaldas y desde entonces yo también le di la espalda a la Iglesia Católica. Pero me contaba con un detalle muy importante porque recordaba con mucho cariño el haber sido estudiante de primer año, de primer curso, del primer grado de la escuela en Mira, de la escuela de Mira, en donde él le contrató una familia, le contrataba para ablandar los zapatos del niño más rico de la ciudad de Mira, en el Carchi, en el norte. Y entonces mi papá, cada vez le compraban un par de zapatos nuevos cada trimestre. Cuando se iba a acabar el trimestre, porque le hacían guardar para que luego le sirvan para otras actividades. Y entonces a mi padre le pagaban un medio, 5 centavos de sucre, por ablandar los zapatos, porque le midieron el pie y tenía el mismo pie de su compañerito. Y yo tengo escrito este cuento y lo llamo En los zapatos del cardenal. Le decíamos así eso a mi padre, porque se daba la vuelta a la escuela y cuando ya estaba ablandado y el chico se ponía los zapatos ablandados, le decían gracias, le pagaban. Es el empleo, pues mi padre llegó a ser ingeniero civil en carreteras, reconocido el ingeniero, pero dice que el empleo que más le gustó en toda su vida fue ablandar los zapatos del compañero. El compañero era Pablo Muñoz Vega, el cardenal de Quito, que fue muy importante para las elecciones de los papas, y por eso el cuento le puse En los zapatos del cardenal. O sea, mi padre, un arriero analfabeto, estuvo en los zapatos del cardenal. Y recordemos que Quito, Ecuador, es más, ¿te acuerdas en esa casa donde grabamos una vez algún programa que quedaba en la Mariscal? Ajá, claro. Originalmente perteneció a un monseñor, se me cae el nombre. Pero aunque tú no lo creas, y esto queda para el directorio, entre las fotos diapositivas que tenía, encontré una del dueño original que había fallecido hace muchos años y mi abuelo paterno, en la misma imagen. Ah, caramba, qué coincidencia. El mundo es chico. Pero que a ti te la creció, el mundo es chico y el tiempo no perdona. Y estamos Es, aquí. Ya venimos esperamos haber 15 días. desenrollado, Haga sus apuestas. como dice, exacto, para que haya humo blanco, a ver por dónde se va ahora la Iglesia Católica. Gracias por haber estado con nosotros. En este momento, si ven humo en la chimenea, es que están haciendo un asado. Sí, no es la elección del Papa, es elige en Roma, no en su, no en la casa del vecino. No es Carchima. No, 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 no. Un gusto, gracias. Recuerden, caminen el doble, coman la mitad, caminen el doble, sonrían el triple y llamen ilimitadamente. Ah, no, entonces déjame despedirme con la frase del Quijote, Cervantes, cuando el Quijote le dice, Sancho, querido, desconfía cuando estés atrás de un caballo, desconfía cuando estés delante de un toro y desconfía en cualquier parte cuando estés al lado de un cura. Eso es Chibi, un gustazo, te queremos. Un gusto. Este programa te queremos. La próxima semana estaremos acá. ¡Chao! Un gusto.